Ok, y listo chicos, ahí estamos grabando, entonces buenas noches, bienvenidos chicos a esta ayudantía del día de hoy. Estaremos repasando básicamente un poco lo que es el capítulo 7, ¿no? Alguna teoría que ya tienen que ustedes saber, fórmulas como tal, definiciones y pues nada, todo lo necesario para que el momento de resolver ejercicios no nos cueste demasiado, ¿no? Entonces, primero tenemos que recordar que en el capítulo 6 nosotros habíamos revisado todo acerca, o bueno, más que todo, fue una breve introducción, la verdad. Capítulo 6 fue una introducción acerca del campo magnético y por ahí un poco el tema de las fuerzas magnéticas, las fuerzas de Lorentz como tal. En este caso, capítulo 7 nos vamos a enfocar ahora en básicamente las fuentes del campo magnético, donde podemos encontrar que se puede originar un campo magnético como tal. Entonces, uno de los, bueno, tenemos de hecho solo dos casos, ¿no? Porque de ahí una fuente común puede ser la de un imán, ¿no? Materiales como la magnetita, materiales de neodimio, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos más con la parte de cargas eléctricas y la parte de corriente eléctrica como tal. Entonces, nosotros ya hemos presentado el caso en el que tenemos una partícula con una cierta carga y ahora una cierta velocidad, ¿no? Eso de ahí nosotros lo habíamos visto en el capítulo 6 y que habíamos dicho que si esto de aquí se encuentra en la región de un campo magnético externo, pues aparece una fuerza magnética. Pues no solo eso ha sido lo interesante, sino que también si nosotros analizamos en un determinado punto P, resulta que por el mero hecho de esta partícula tener una carga eléctrica y tener una velocidad, aparece un campo magnético que éste genera, ¿no? En sus alrededores, ¿no? Recordemos que así como el campo eléctrico y el campo magnético, ambos casos son campos vectoriales, por lo que perturban en el espacio y obviamente con sus propiedades vectoriales y físicas, etcétera. Entonces, resulta que en este punto yo puedo encontrar un campo magnético. Y para poder calcularlo, hacemos uso de la ley de Biot-Savart, que ustedes ya lo tienen que saber muy bien, ¿no? Entonces, resulta que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por el valor de la carga por la velocidad, producto cruz, un vector unitario r sobre r al cuadrado. ¿Y dónde aparece este vector r? Aparece desde la carga hacia el punto P. Entonces, primero cosas a detallar. Esto de aquí es un producto cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético, ¿qué va a hacer? El campo magnético va a ser perpendicular tanto al vector de velocidad como también va a ser perpendicular al vector r. ¿Qué otra cosa más? Pues o la otra cosa es que esto de aquí es un vector unitario. Por lo tanto, el mero hecho de ser un vector unitario, ¿qué significa? Que la magnitud va a ser igual a 1, pero que su dirección, ¿verdad? Va a ser la misma que la del vector r. Comparten la misma dirección. Y eso es por esta parte de aquí. Entonces, esto es interesante porque nosotros en el capítulo 6 decíamos que si esto se encontraba en la región de un campo magnético, digamos externo, aparecía una fuerza magnética. Y ahora, chicos, ustedes saben por qué aparece esa fuerza magnética. Resulta que esa fuerza magnética aparece porque la carga
al tener una velocidad, genera su propio campo magnético. Y este campo magnético que es generado por la carga, digamos, tiene un comportamiento con respecto al campo magnético externo. En este caso puede ser una fuerza magnética en la que se atraen o la otra que puede ser que se repelan como tal. Pero siempre ha sido eso. Realmente, la razón por la que aparecía esa fuerza magnética es porque la carga generaba su propio campo magnético y este interactuaba con el campo magnético externo. El otro caso que también vimos fue el de un cable conductor en el que en este caso pasa una corriente I. Entonces aquí también podemos usar, de hecho la ley de Biot-Savart parte con lo de corriente y luego es que se deriva la parte de partículas. Pero aquí también hacemos uso de la ley de Biot-Savart y en este caso tendríamos que es mu sub 0 sobre 4pi y aquí sería la corriente, un vector L, producto cruz, vector unitario R, sobre R al cuadrado. Entonces, aquí sigue siendo lo mismo. Vamos a calcular el campo magnético es en un determinado punto. Y bueno, en este caso se va a encontrar a una distancia R, ¿no? Y el vector L, realmente el vector L aparece aquí. Y el vector L cumple lo mismo que vimos en el capítulo 6. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud viene a ser la longitud misma del cable, es decir, la longitud del cable como tal. ¿Y qué más? Que la dirección es la misma que la del sentido de la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que si la corriente eléctrica en este sentido va, digamos, hacia la derecha, entonces el vector L va en la misma dirección. Y esto, chicos, puede derivarse a, pues, digamos, distintas configuraciones, distintos elementos que yo puedo ir encontrando. Entonces, por ejemplo, el primer caso es el de un cable conductor recto en el que pasa una corriente I. Entonces, para este primer caso, digamos, yo puedo aquí en este punto P encontrar el campo magnético, ¿verdad? Y tengamos en cuenta que este cable conductor es finito, es decir, ¿no? Tiene una longitud finita, no es que se extiende al infinito o digamos que donde estamos calculando el campo magnético no es en las cercanías del cable, sino que es más o menos lejos. Entonces, para este caso, nosotros vamos a trazar de este punto P a la corriente una distancia D. Y tomando en cuenta los extremos del cable, vamos a unirlos al punto P. Y como pueden observar, aquí aparecen unos triángulos. Que en este caso vamos a hacer énfasis en el ángulo alfa y en el ángulo beta. Y resulta que el campo magnético en ese punto P va a ser igual a mu sub 0 por la corriente dividido para 4pi d y esto multiplicado por seno de alfa más el seno de beta. ¿Qué dirección? Bueno, si no se dieron cuenta también por la parte de arriba, la dirección del campo magnético sabemos que es perpendicular al vector de velocidad y al vector R, pero también sabemos que la podemos encontrar con qué cosa. La regla de la mano derecha. Correcto. ¿Por qué? Porque esto de aquí sigue siendo un producto cruz. Entonces, está la opción, ¿no? De que ustedes hagan la operación matricial
Pero más allá de perder mucho tiempo, en estos casos que son bidimensionales, pues lo más conveniente es calcular el campo magnético con la definición de magnitud y la dirección pues simplemente la obtenemos con regla de la mano derecha. Recuerden que para la parte de magnitud, para este caso sería mu sub 0, la carga por la velocidad sobre 4pi. Y aquí nos queda, como el vector unitario r es 1, pues nos queda multiplicado por 1 y por el seno de teta. Y esto dividido para r al cuadrado, donde teta viene a ser el ángulo entre el vector de velocidad y el vector r. Entonces, para el caso de acá, vamos a hacer lo mismo. Si ustedes observan, aquí yo tengo más o menos mi vector unitario r. Y acá tengo mi vector l. Entonces, si yo aplico regla de la mano derecha, ¿hacia qué dirección apunta el campo magnético en este punto P? Bueno, ahí ustedes lo hacen, pero básicamente es entrando, ¿no? Ustedes lo pueden hacer. Tenemos aquí el vector L, tenemos acá el vector P. Ahora, sí, está bien. Entonces, digamos que el vector L quiere venirse para acá, hacia donde está el vector R, y ya pues ahí les da sentido horario. Básicamente el campo magnético está entrando en ese punto P. Y este es un caso, ¿no? O sea, los voy a detallar porque la verdad de ahí el resto de ejercicios básicamente cogen esto y o lo complican un poco más o lo repiten, etcétera, etcétera. Entonces, el otro caso tenemos la de un arco. Digamos, aquí tenemos el punto P donde queremos calcular nuestro campo magnético y acá tenemos un arco. Y digamos que en el caso de este arco justamente coincide, ¿no? A que con respecto al punto P, pues se encuentra una distancia que es el radio R. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a observar primero que aquí tenemos un ángulo teta. Y ya está, porque la verdad es que solo necesitamos eso y bueno, también la dirección de la corriente. Entonces vamos a decir que la dirección de la corriente va en este sentido. Entonces, en este caso, el campo magnético en el punto P va a valer μ sub 0, la corriente, o sea, esa parte como que siempre se repite, ¿no? Pero dividido para 4pi para R. Y aquí lo interesante es que todo esto va multiplicado por teta. Ahora, mucho cuidado con si es que van a utilizar esta fórmula. Primero que nada, teta se encuentra en radianes. Cuidado lo ponen en grados, cuidado ponen 90 grados, 180 grados, 270. No. Recuerden que para esta fórmula teta está en radianes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo el caso de un anillo, que es, si no me equivoco, si está en el libro, y quiero calcular el campo magnético en el centro del anillo, ¿no? Digamos que la corriente va de esta manera. Quiero calcular el campo magnético en ese punto P. Entonces, como yo observo que se encuentra una distancia R para todos los puntos, entonces campo magnético va a ser igual a μ sub 0, la corriente, sobre 4pi R. ¿Y cuánto vale teta aquí? Si yo lo observo, teta vale, pues básicamente 2pi, no a 360 grados. Aquí no van a meter los 360. Aquí simplemente escriben 2pi, va en radianes. Entonces, ¿qué sucede? Se simplifica esto, eso se simplifica con el 4, y por lo tanto me queda que el campo magnético en el centro es μ sub 0 por la corriente sobre 2R. Dirección.
aplicamos regla de la mano derecha. Como yo observo que la corriente va en este sentido, pues en este caso la dirección del campo magnético me marca saliente. Obviamente, si la corriente va en dirección contraria, pues el campo magnético cambiaría su dirección como tal. Y así aquí lo pueden usar, por ejemplo, para un semianillo. En ese caso, en vez de 2pi, sería pi. Para la mitad de ese semianillo, que en ese caso sería pi medio, y así pueden utilizarlo para cualquier sección de un arco como tal. Ahora tenemos los otros casos, que bueno, digamos que no son tan mencionados. Bueno, al menos esperaría que en sus clases sí los hayan mencionado. Que uno de estos es el del solenoide. Para el solenoide tenemos básicamente la siguiente forma. Que ya esta forma es muy conocida, al menos en la parte de la electrónica, porque básicamente de esta manera enrollan para hacer bueno, al menos la bobina más básica que se puede obtener. Y en este caso tenemos una corriente que pues básicamente está entrando por aquí, digamos que viene por acá, y bueno, al final termina saliendo por acá. Y en este caso, lo interesante es calcular el campo magnético en el centro del solenoide, en este punto P. Vamos a calcularlo en el centro del solenoide. Entonces, para esto, simplemente se hace un análisis de las corrientes que están entrando y de las corrientes que están saliendo. Y si yo observo, en la parte de arriba solamente tengo corrientes que están entrando. Mientras que en la parte de abajo solamente tengo corrientes que están saliendo. Entonces nos enfocamos, ¿no? En esto de aquí. Tenemos en la parte de arriba todas las corrientes que están entrando, que de hecho, o sea, es la misma corriente, pero que está entrando múltiples veces. Y acá en la parte de abajo tenemos pues básicamente las corrientes que están saliendo. Y bueno, nuestro objetivo, ¿no? Que básicamente es calcular el campo magnético en el centro, en este punto P. Entonces de aquí yo puedo extender unas líneas a los extremos del solenoide. De hecho, déjame ver si puedo hacer esto mejor. Y bueno, en el momento que yo extiendo estas líneas, puedo observar que aquí aparece un ángulo θ1 y acá aparece otro ángulo que viene a ser θ2. ¿Cuál es entonces el campo magnético en el centro del solenoide? Viene a ser mu sub 0 por n por la corriente dividido para 2 y esto multiplicado por coseno de θ1 menos coseno de θ2. Dirección. Creo que ya lo pueden observar cómo podemos calcular la dirección. Básicamente lo vamos a hacer de acuerdo al sentido de la corriente. Y eso de ahí, chicos. Eh, Te cabe destacar que todas estas configuraciones hay un caso particular que también lo podemos analizar. ¿Y cuál es ese? Por ejemplo, el caso particular del cable de segmento recto es de qué pasaría si en este caso el cable es muy largo, se extiende al infinito.
con respecto al punto donde quiero calcular el campo magnético. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede con alfa? Si yo me doy cuenta, si el cable es muy largo, aquí tengo beta, acá tengo alfa y esto valía D. Entonces, ¿qué sucede si el cable es muy largo? Puedo notar que alfa va a tender a 90 grados y en el caso de beta también va a tender a 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale el campo magnético? Mu sub 0, la corriente, sobre 4πd, y aquí me queda seno de 90 grados más seno de 90 grados. Y todos sabemos que esto es uno y pues la suma se nos hace 2. Por lo tanto, ¿cuánto es el campo magnético de un cable conductor recto que se extiende al infinito? Mu sub 0, la corriente sobre 2πd. Y bueno, la dirección se mantiene. Recuerden nuevamente, la dirección depende del sentido de la corriente en este caso y de dónde estemos buscando el campo magnético. ¿Qué sucede en el caso del solenoide? Digamos que el solenoide es muy grande para el punto donde yo estoy calculando el campo magnético, es decir, el solenoide se extiende al infinito. Entonces, si se extiende al infinito, voy a obtener, en este caso, θ1, como esto es cada vez más largo, θ1 cada vez se va haciendo más pequeño y va tendiendo a 0 grados. Mientras que θ2, como esto cada vez es más largo, θ2 como que cada vez se va más abriendo y se va acercando a 180 grados. Por lo tanto, el campo magnético es igual a mu sub 0 n, la corriente, dividido para 2, y aquí nos queda coseno, en este caso θ1 sería de 0, menos coseno de 180 grados. Y bueno, esto nos queda 1, esto nos queda menos 1, 1 menos menos 1 nos queda 2. Por lo tanto, para un solenoide que se extiende al infinito, en el centro el campo magnético vale lo siguiente. Mu sub 0 por n por i. Ah, y recuerden, n viene a ser el número de vueltas del solenoide. Eso de ahí, chicos. Y bueno, sí hay otro caso, pero para ese otro caso vamos a tener que introducir algo nuevo. Y es justamente una de las ecuaciones de Maxwell que forma parte, que lo expliqué fue en la hora de consulta, pero bueno, aquí lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué viene a ser la ley de Ampère? La ley de Ampère básicamente me dice que en presencia, bueno, y no solo en presencia de una corriente eléctrica realmente, porque también puede suceder ante la variación de un campo eléctrico, pero eso luego se los explico bien con la parte de los capacitores. Ley de Ampère básicamente nos dice que bajo la existencia de una corriente eléctrica, yo puedo encontrar un campo magnético, aunque también se puede relacionar con la variación del campo eléctrico. Pero bueno, y entonces nos dice que la integral de línea de una trayectoria cerrada del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa el área de esta trayectoria cerrada. ¿Ok? Ah, una cuestión, recuerden el valor, mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Esto de aquí viene a ser la permeabilidad magnética. Básicamente es una propiedad del medio, ¿no? Y otra cosa interesante es que en el caso del campo
de las ondas electromagnéticas, como vienen a ser las luces, los radios, etcétera. Perdón, las radiofrecuencias. Normalmente las ondas de radiofrecuencia se propagan de esta manera, en una dirección, y pues digamos que el campo magnético es perpendicular a esta dirección de propagación. Esto ya solo lo doy por adicional. Y el campo eléctrico también es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es como una cosita adicional, chicos, de que básicamente la luz, las señales que llegan a nuestros celulares, etcétera, todo trabajan con ondas, en este caso ondas de radio, y pues ya pues. Cada una de estas contiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. Y bueno, lo chistoso de esto es que en el vacío se propaga la velocidad de la luz y la velocidad de la luz la pueden calcular de la siguiente manera. Entonces ya ustedes saben la permitividad eléctrica, ya saben cuánto vale en el vacío, ya saben cuánto vale la permeabilidad magnética en el vacío, por lo tanto ya pueden calcular la velocidad de la luz. Y bueno, digamos que siempre se aproxima a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Como dato curioso que se lo dejo ahí. Pero bueno. Entonces, continuando, esto es lo que básicamente vamos a trabajar con la ley de Ampere. Tal vez no se entendió nada de cómo lo escribió Ampere, la verdad, pero bueno, el ejemplo que se utiliza es el caso de un cable conductor, por ejemplo, una corriente, y decimos que aquí la corriente está atravesando la pantalla, ¿no? Entonces, así como nosotros cuando utilizábamos ley de Gauss, asimismo acá en ley de Ampere vamos a nosotros trazar una trayectoria y lo que nosotros siempre vamos a buscar es que esta trayectoria cumpla con algo en específico. Y es que la ley de Ampere, digamos que es susceptible a ciertos errores y para el caso de ustedes, de no complicarse más, siempre vamos a buscar casos de extrema simetría. Por ejemplo, en este caso del círculo, un círculo es simétrico, ¿no? Podríamos decirlo. Y lo que siempre vamos a buscar es que la magnitud del campo magnético sea constante. Entonces, como yo puedo observar aquí, en esta trayectoria circular, todos los puntos se encuentran a un mismo radio R. Por lo tanto, calcular el campo magnético aquí, acá o acá, en estos puntos, la verdad tiene la misma magnitud. Entonces la magnitud se mantiene constante. La dirección, en cambio, no. Pero aquí viene algo curioso. Para yo poder calcular la dirección, puedo aplicar, bueno, puedo seguir aplicando regla en la mano derecha. De hecho, ustedes ya lo vieron en el grupo, comparten, bueno, yo también lo hago. Hay un sticker de un gato y ahí lo explica, ¿no? Dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. En este caso, como la corriente está atravesando, la dirección del campo magnético lo decide, en este caso lo visualizamos en el resto de los dedos. Entonces, en este caso, el campo magnético va de esta manera, en sentido horario. ¿Y cuánto vale la magnitud? Eso lo calculamos con la ley de Ampere. Entonces, en este caso, ya estamos trabajando en una trayectoria cerrada. El círculo es cerrado, ¿no? Y bueno, digamos que aquí, como este producto punto no sigue, ¿no? Es paralelo. Entonces, tenemos lo siguiente. Y bueno, esta integral de aquí corresponde justamente al perímetro de la trayectoria, por lo tanto, campo magnético 2πr es igual a mu sub 0 por la corriente que justamente tenemos atravesando ahí. Por lo tanto, el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 2πr.
y esa vendría a ser la magnitud. Que el dato curioso es que justamente es el mismo para el cable, un cable recto que se extiende al infinito. Ahora, ¿qué otra cosa más a resaltar? Que primero recuerden que esto es magnitud, dependiendo del punto donde nos interese. Por ejemplo, en este punto, el campo magnético va en dirección hacia la derecha. En este punto va en dirección hacia abajo, aquí hacia la izquierda y acá hacia arriba, ¿no? Es dependiendo del punto donde analicemos el campo magnético que vamos a observar la dirección como tal. ¿Qué otra cosa? Ah, ya. Digamos, esto de aquí nos está diciendo básicamente que el campo magnético va a depender de la cantidad de corriente que tengamos atravesando el área. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una corriente que está saliendo y que es del mismo valor, ¿cuánto es entonces la corriente que está atravesando ahí? Va a ser cero. Por lo tanto, el campo magnético va a ser cero también. Entonces, esta corriente de aquí básicamente va a ser las corrientes que están atravesando menos las corrientes que están obviamente también atravesando, pero en dirección contraria. Y a la final, quien, no sé, si por ejemplo las corrientes que salen es mayor que las corrientes que entran, o sea, como tal, lo único que va a terminar concluyendo es la dirección del campo magnético. En este caso, la dirección del campo magnético sería en sentido antihorario. Y el otro caso, pues justamente es que es el que ya tenemos ahorita dibujado, ¿no? En este caso, el campo magnético va en dirección contraria. Y bueno, ya saben que si yo tengo la misma cantidad de corrientes atravesando tanto en una dirección como en dirección contraria, pues directamente el campo magnético vale cero. Otra parte teórica, que ya es bueno si es que se las incluyen, ¿no? Es que recuerden que como el campo magnético, su divergencia es igual a cero, entonces el campo magnético no nace ni muere en ningún punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo ley de Gauss y dibujo cualquier superficie gaussiana alrededor de un campo magnético, el flujo neto del campo magnético va a ser igual a cero. Esto en una superficie gaussiana cerrada, ¿no? Esto ya es como bien dicho, mejor dicho, parte de la teoría. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Igual el documento donde yo casi tengo algunos más bien ejercicios teóricos, pero ahí están justamente esta parte de fórmulas y todo. Se los voy a compartir en el, sí, en el grupo. Ok. Entonces con la ley de Ampère vamos a utilizarlos en dos cosas. Una de esas es para calcular el campo magnético en un toroide. Un toroide básicamente es esto de aquí, donde tenemos un cable conductor que pues pasa de esta manera. Y por aquí viene una corriente. Entonces, hacemos uso de ley de Ampère y voy a dibujar mi trayectoria en este punto, en esta parte. ¿Por qué? Ya lo verán. Y con respecto al centro del toroide, pues esto de aquí se encuentra a una distancia r. Entonces, ¿qué podemos observar? Que bueno, en este caso tengo tanto corriente que está atravesando mi toroide
que de hecho si lo observan bien, la cantidad de corriente que está atravesando depende justamente del número de vueltas. Y también tengo corriente que está saliendo. Y la ley de Ampere, de hecho, también podemos usarlo para eso mismo, para calcular el campo magnético en distintas regiones, así como lo hacíamos con la ley de Gauss con el campo eléctrico. Entonces, en este caso, si yo observo en la trayectoria que yo marqué de negro, ¿qué puedo observar ahí? Que en ese caso, la corriente que está atravesando mi trayectoria es solo la parte azul, ¿verdad? Entonces, ahí el campo magnético, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a aplicar ley de Ampere. Y en este caso, el campo magnético es constante. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Y aquí la corriente es toda la corriente que está saliendo. Entonces yo puedo observar que es N por la corriente, donde N es el número de vueltas que hay en mi toroide. Y dl, esta integral de L es justamente el perímetro de la trayectoria. Entonces esto sería 2pi por R. Y entonces, despejando, el campo magnético es igual a mu sub 0 por N por, I, por la corriente I sobre 2pi R. Pero aquí viene lo curioso, y es que R tiene que estar, digamos, entre un extremo del toroide, digamos entre A, y el otro extremo, digamos B. ¿Por qué? ¿Qué sucede si R es menor que A? Si R es menor que A, entonces yo estoy dibujando mi trayectoria por acá. Y si ustedes observan, en esta trayectoria, la corriente que está atravesando es cero. Por lo tanto, mi campo magnético vale cero. ¿Y qué sucede si R es mayor que B? En ese caso, mi trayectoria se encuentra por acá. Y ya pues, a esta distancia de acá, ¿qué sucede? Tengo tanto la misma cantidad de corrientes atravesando hacia adentro como la misma cantidad de corrientes atravesando hacia afuera. Entonces aquí, nuevamente, mi campo magnético vale cero. Y esa es la particularidad de los toroides, de esta configuración. Y es que en, en los alrededores, en la parte de afuera, el campo magnético vale cero. Básicamente se encarga de concentrar todo el campo magnético en esta región de aquí, solo en esta región, entre A y B, mientras que en el resto vale cero. Y la otra cosa para lo que vamos a utilizar también ley de Ampere, eh, bueno, más allá de calcular algún que otro campo magnético, ¿no? Analizar el comportamiento entre dos cables conductores. En este caso, digamos, vamos al primer caso que uno está pasando una corriente y acá también está pasando una corriente. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, esa última parte que la puede repetir. Cuando dice esas barritas así, no, no la escuché Para la bien. última parte. En de esas barritas que hizo. Este de aquí. Sí, no la escuché bien, se entrecortó a cada No, no, momento. no. ¿Alguna otra pregunta con todo lo anterior que he explicado? Lo de aquí recién lo voy a explicar.
Ok, supongo que no hay ninguna pregunta. Entonces, para este caso de acá, básicamente tenemos dos cables conductores, ¿no? Y en uno está pasando una corriente I sub 1 y pues acá está pasando una corriente I sub 2. Cabe destacar que ambos cables son paralelos y pues digamos que en este caso la dirección de la corriente es la misma para ambos casos, ¿no? Entonces, primero, aplicamos lo que vimos capítulo 7. Y en este caso yo sé que este cable que pasa la corriente I sub 1 en su cercanía va a generar un campo magnético. Entonces yo voy a calcular el campo magnético en este punto P de aquí, justo donde está el otro cable. Ah, otra cuestión, chicos, es que el campo magnético es aditivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vectorialmente ustedes pueden sumar distintos campos magnéticos y con eso pueden calcular el campo magnético neto, ¿no? Lo mismo que hemos hecho con el campo eléctrico. Cuando queríamos calcular el campo eléctrico neto, pues nosotros sumamos vectorialmente todos los campos eléctricos. Acá también se puede hacer lo mismo. Entonces, en este caso, yo puedo observar aquí que estos aquí se encuentran a una distancia D y que puedo, porque este cable es, digamos, es muy largo, aquí puedo aplicar ley de Ampere. Entonces trazo una trayectoria circular, ¿no? Y en este caso tenemos la corriente I sub 1 atravesando. Entonces aplico ley de Ampere y me queda mu sub 0 y aquí me queda la corriente I sub 1. Entonces, el campo magnético sería constante, integral de L. Y bueno, esta integral sería 2pi por D. Y entonces la magnitud del campo magnético en ese punto P me queda mu sub 0, la corriente I sub 1 dividido para 2pi D. La dirección, bueno, si nosotros observamos por la dirección de la corriente, el campo magnético va en esta dirección. Y justo en el punto P, ¿hacia dónde va el campo magnético? Lo está atravesando. Está atravesando la pizarra. Entonces, justo donde está el cable de la corriente I2, tengo un campo magnético externo, porque es con respecto al cable 1, que en este caso está atravesando. Y entonces aquí, ¿qué puedo aplicar? Lo que vi, o bueno, lo que vimos en el capítulo 6, donde la fuerza magnética, vamos a ponerlo así, era igual a ¿qué cosa? ¿Se recuerdan de esto, chicos? Lo vimos en el capítulo 6. Entonces, en este caso, la corriente viene a ser I sub 2, porque es la del cable 2. Tengo L, y aquí el producto cruz podemos escribirlo de la siguiente manera. Pero ¿qué observan? Que el campo magnético externo del cable 1, y es el cable 1, es justamente perpendicular a L. Porque como L está atravesando, perdón, como el campo magnético está atravesando y L va en dirección hacia arriba, entonces entre ambos, aquí está L y pues el campo magnético aquí está atravesando, entre ambos hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo escribirlo directamente de esta manera. ¿Y cuál sería la dirección? En este caso, aplico regla de la mano derecha y me da dirección hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza magnética va a ser igual a I sub 2 por L, en este caso por I sub 1, porque el campo magnético me queda I sub 1, mu sub 0 dividido para 2pi d y en dirección hacia la derecha. Ahora, esto de aquí obviamente no lo estamos calculando en toda la longitud del cable,
Solo lo estamos calculando en una pequeña sección del cable. Entonces aquí no sería L, sino que sería delta L. Y aquí es lo que nosotros podemos encontrar algo que en el libro también lo encuentran teóricamente, que es la densidad de fuerza. Y va a ser igual a I sub 2 por X sub 1 por mu sub 0 sobre 2 pi d. Ahora, ¿qué pueden observar aquí? ¿Qué sucede? Primero, que esa fuerza en este punto va en dirección hacia la izquierda. Y podemos hacer lo de analizar el cable 1 con respecto al campo magnético del cable 2. Pero para ahorrarles, ¿no?, la parte de la historia, podemos aplicar directamente tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Y entonces, esta fuerza magnética acá en el cable 1 va a aparecer con la misma magnitud, pero dirección contraria. ¿Y esto qué nos permite concluir? Que cuando tenemos dos cables conductores paralelos y la corriente en ambos va en la misma dirección, se atraen. Los dos cables se van a atraer. Y para el caso, y esto de aquí ya lo dejo para ustedes, para que ustedes mismos lo demuestren, si no igual lo pueden hacer con todo lo que decimos ahorita. Para el mismo caso de dos cables paralelos, pero en este caso uno va en la corriente en una dirección y el otro va la corriente en dirección contraria, en este caso en vez de atraerse aparece la fuerza magnética, pero ahora se repelan. Y esto más que nada se debe pues al campo magnético que genera cada cable conductor. Y creo que eso sería todo, chicos, con respecto al capítulo 7. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Igual ya les digo, el documento que ah, la verdad tiene varias preguntas, incluso incluye algunos temas que, bueno, ahorita casi nunca son evaluados. Ahí incluye todo eso. Y se enfoca más que nada en la parte teórica. Entonces ahí se los compartiría. Entonces, nada, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, chicos, supongo que no. Bueno, entonces esto sería al menos eh,
por parte de mi repaso express del capítulo 7. Entonces, si no tienen ninguna duda, eh, Yo tengo una consulta. me han pasado algunos ejercicios ahorita que estoy revisando. Eh, Vamos a comenzar con este de aquí porque la verdad que digamos que lo conozco bien. Ok, creé dos páginas nuevas. Ya. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, chicos. En este caso, el ejercicio típico realmente es el de un cuadrado. Y en este caso, el cuadrado, digamos que todos los lados valen A. Entonces, lo fácil de este ejercicio sería justamente que nos piden calcular el campo magnético en el centro. Pero este ejercicio, recuerdo, fue tomado en mi prueba de salida. Y digamos que no lo ves exactamente en el centro, sino que nos piden calcular el campo magnético a una cierta altura del centro. En este caso, la altura viene a ser a medios. Si no lo ven aquí bien, pues igual acá lo pueden observar mejor, pues digamos todo esto vale A, todo esto vale A, esto de aquí vale A y esto de aquí vale A. Y esta parte, que justamente es la de la altura en el centro, vale a medios. Entonces, chicos, para recuperar todo lo que he hablado, les dejo unos minutos para que puedan intentar resolver.
Ok, chicos. Bueno, esperando hayan logrado avanzar y bueno, quién sabe, terminar el ejercicio, en ese caso, buena hora. Nada más les menciono que este ejercicio, la verdad, fue colocado en una prueba de salida y pues digamos que solo era una pregunta, porque de ahí la otra pregunta era de campo magnético. Así que digamos que para este tipo de ejercicios tendrían, no sé, 20, 25 minutos para resolverlo. Nada más, solo era eso, chicos. Entonces, aquí la verdad, lo importante, aunque no lo parezca, era más bien enfocarse en el análisis teórico que se pueda realizar. Entonces, por ejemplo, al yo analizar esto, puedo observar que bajo este punto, en este punto P en específico, cada cable, ¿verdad? Porque yo esto de aquí, este cuadro, lo puedo dividir en cuatro cables, va a generar un campo magnético, ¿no? Entonces, si yo observo este cable ahí, puedo observar que este de aquí se encuentra a una distancia R. Este cable de acá puedo observar que también se encuentra a una distancia R. Este de aquí también se encuentra a una distancia R y acá también se encuentra a una distancia R. Y como el campo magnético tiene que ser perpendicular tanto al vector R como al vector L de las corrientes, entonces, ¿qué sucede ahí? Que para cada cable yo voy a tener un campo magnético que va en esta dirección. Entonces, por simetría, las componentes que son paralelas al plano del cuadro, es decir, estas de aquí, ¿qué sucede con estas componentes? Por simetría, porque esto es un cuadrado, se maneja la misma corriente eléctrica, etcétera, todas estas componentes se anulan. ¿Y cuál es la única componente que sobrevive? La que va en dirección hacia arriba, la que es perpendicular al plano. Entonces, a mí solo me va a interesar calcular esta. Ojo, tengan cuidado, a mí no me interesa ya buscar todo el campo magnético. Solo me interesa buscar la componente del campo magnético que justamente es perpendicular a la superficie de mi cuadrado. Es decir, que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el resto de las componentes, a pesar de que sí existen, sumarlas se anulan, se terminan anulando. Entonces solo esta sobrevive. Y de hecho yo me puedo dar cuenta que esta de aquí aparece cuatro veces, porque tenemos cuatro cables. Entonces a la final, mi campo magnético neto, ¿cuánto va a ser? Cuatro veces el campo magnético de un solo cable perpendicular a la superficie. ¿Y qué dirección? Bueno, para la dirección de la corriente simplemente me fijo en en el cuadrado. La corriente va de esta manera. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? Ya lo habíamos dicho, hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, si tenemos este plano, bueno, en este caso no sería J, sería K. Si utilizamos estas coordenadas, obtendríamos que el campo en X vale cero. El campo en Y va a valer a la final cero para el campo neto, ¿no? Y el campo en Z es donde se va a concentrar nuestro campo magnético. Entonces, en este caso vamos a componer el campo BZ para acá de un solo cable. Y este es el que vamos a
enfocarnos en encontrar. Entonces, para eso primero hacemos el análisis. De hecho, lo mejor es no hacer el análisis en cada cable, sino haber concluido con esto, porque si no, digamos que ustedes iban a matar calculando el campo magnético de cada cable y luego a la final iban a sumar y pues tendrían que haberles dado esto. Entonces la idea era primero haber hecho este análisis teórico, justificar por qué estamos diciendo todo esto y pues ahí sí ya proceder con los cálculos. Entonces, vamos a trabajar con este cable de aquí, porque a la final el resto es multiplicar por 4 esa magnitud. Entonces, tenemos el cable, aquí está saliendo, ¿sí? Porque el cable está para acá, está saliendo, lo estamos viendo de esta manera. Entonces, puedo observar que acá está el centro de mi cuadrado y a esta altura, ¿verdad? Se encuentra el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. ¿Y esta altura cuánto vale? Vale a medios. ¿Y esto de acá? Recordemos que esto es a la mitad del cuadrado, porque más acá tenemos el otro cable que está atravesando. Y entonces, de aquí a acá, ¿cuánto hay? Si esta es la mitad del cuadrado. Aquí también hay a medios. Entonces, aquí el cable, yo voy a tener mi vector unitario R. Y como la dirección de L es saliendo, el vector R va en esta dirección, ¿hacia dónde apunta mi campo magnético? Mi campo magnético apunta más o menos en esta dirección. Y ojo, aquí tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas. Primero, que como el vector L es perpendicular a este plano, ya es perpendicular al campo magnético. Sin embargo, el vector del campo magnético también tiene que ser perpendicular ¿a quién? También tiene que ser perpendicular al vector R. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo que hay aquí es de 90 grados. Ahora, ¿a mí me interesa todo el campo magnético? La respuesta es que no, porque ya nos dimos cuenta que la parte que es paralelo al plano, y ojo, por si no se dieron cuenta, esta es la componente que es paralelo al plano, esta de aquí no me interesa. La que me interesa es la que es perpendicular al plano, es decir, la componente de acá. Esa es la que a mí me interesa. ¿Si lo ven, chicos? Y ahora, ¿cuánto vale esa componente? Bueno, una forma en la que yo puedo hacer es que técnicamente aquí puedo trazar una vertical, acá puedo trazar una horizontal. Y bueno, aquí depende de si yo quiero trabajar con este ángulo de aquí o quiero trabajar con este ángulo de acá, con teta 1 o con teta 2, ¿no? Para así yo poder descomponer el campo magnético y pues solo trabajar con esta componente de aquí. Es la idea a la final, ¿no? Ahora, ¿cuánto valen esos ángulos? Está fácil, ¿no? Este ángulo de aquí, por el mero hecho de que entre el vector R y el campo magnético forman 90 grados,
Se puede acá también visualizar el vector R. Y esto de aquí me tiene que dar 90 grados, ¿no? Y entonces, al notar esto, yo puedo observar que este mismo ángulo se encuentra reflejado acá. O que, por ejemplo, el ángulo de aquí, bueno, si continuara, se encontraría acá. Y si yo observo este triángulo, aquí vale A medios y aquí vale A medios. O sea, son los mismos lados iguales. Y como aquí tenemos 90 grados y este ángulo θ también tiene que ser el mismo acá, pues bueno, creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Θ vale 45 grados. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético? En este caso, el campo magnético, vamos a ponerlo con el mismo color, va a ser igual, ¿no? A la magnitud que encontremos multiplicado, recuerden que este es el que va hacia arriba, multiplicado por el seno de 45 grados. Bueno, el seno de θ. Y ahora tenemos que encontrar ese campo magnético en ese punto P con respecto a todo el cable de aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos encontrarlo? Profe, ¿es seno de teta o coseno de teta? El seno, o sea, técnicamente da igual porque el ángulo es 45 grados. Seno de θ es el mismo que coseno de θ. Gracias. Ok, entonces, ¿cómo encontramos la magnitud de ese campo magnético? Fácil, ¿verdad? Con las fórmulas que ya tenemos. Acá tenemos esta fórmula de aquí. Este de aquí era para un cable recto finito, donde conocemos la longitud. Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos el cable, por aquí pasa la corriente I, y por acá tenemos el punto P. Y este de aquí acá vale a medios. Pero realmente esta no es la distancia. ¿Por qué? Porque el punto está subido. Entonces, si ustedes observan, para utilizar esta fórmula D, tiene que ser la distancia mínima entre el punto P y el cable conductor. Y esta distancia de aquí no es porque el punto P no se encuentra a este nivel. Se encuentra a medio subido. Entonces, ¿cuánto vale D? De balear. Esto vale D. D, esta es la distancia justamente entre el punto P y el cable conductor. Entonces, D vale, bueno, aquí ustedes pueden hacer el cálculo, pero al final vale raíz de 2 sobre 2 por A. ¿Sí lo observan? Y entonces ya tenemos el valor de D por ahí. Sin embargo, si ustedes observan la fórmula, nos falta aún encontrar el valor de alfa y el valor de beta.
Porque recuerden, aquí es mu sub 0 por la corriente sobre 4pi d. Ya D ya lo tenemos, pero también nos falta coseno, perdón, seno de alfa más seno de beta. Aún nos falta encontrar el ángulo de alfa y el ángulo de beta. Entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo? Aquí tenemos nuestro cable conductor. Por acá tenemos el centro del cuadrado y por acá arriba tenemos el punto P. Aquí lo pueden observar mejor. Ahora, si ustedes vieron por la fórmula, nosotros trazábamos dos líneas desde el punto P hacia los extremos del cable. Entonces, yo trazo esas dos líneas desde los extremos hacia el punto P. ¿Se lo ven ahí, chicos? Y ahora tenemos que encontrar cuánto vale alfa y aquí cuánto vale beta. Ahora, ese es el problema de este ejercicio, digamos que lograr visualizarlo, ¿no? Porque tienen que ustedes hacerse una idea. Entonces, eh, ¿cuál fue mi manera de resolverlo? Y que sí es un poco rebuscada. Y era completando el cubo. A ver, aquí tenemos nuestro plano, ¿verdad? Por aquí pasa la corriente. Entonces, cuando yo les digo completando el cubo, es que básicamente terminamos de dibujar el cubo. A ver si mejor lo dibujo así. Recuerden que al final lo que a nosotros nos interesa es el cuadrado que está abajo. Recuerden que aquí está el centro del cuadrado y aquí arriba, en el punto P, que se encuentra a una distancia de A medios, está el punto donde queremos calcular el campo magnético. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que si nosotros completamos el cubo, acá también vamos a tener que vale A, que vale A y que vale A. Y esto de aquí que vale A. Pero no solo eso, sino que desde el punto P hasta la cara de arriba, ¿cuánto vale? También vale A medios. No sé si lo observan ahí. Si no, a ver, mucho más. Entonces, aquí tenemos el cuadro con el que estamos trabajando. Por aquí pasa la corriente I. Aquí está el centro del cuadrado, que recordemos que esto está a medios. De aquí a acá está a medios. De aquí a acá se encuentra a medios. Y acá también se encuentra a medios. Aquí está el centro del cubo. En este punto P nos piden calcular el campo magnético. Y de aquí a acá hay a medios. Pero con respecto a la cara de arriba, de aquí a acá también hay ¿cuánto? A medios, porque es un cubo. Y aquí también vamos a tener A, A, y acá también vamos a tener lado A. Entonces,
Si ustedes observan con respecto a lo que habíamos hecho en la parte, bueno, la parte que borré, es que de aquí, de este punto, donde de aquí a aquí vale a medios y de aquí a acá vale a medios, de aquí al punto P, habíamos dicho que se encuentra el valor D. ¿Sí lo ven? Ahora, nosotros habíamos trazado desde el punto P hacia los extremos y tenemos que encontrar el valor de alfa y el valor de beta. Pero ¿qué se dan cuenta? Que esta longitud yo ya la conozco. ¿Por qué? Porque esto de aquí, si yo continúo hasta el otro lado, ¿qué es? Es la diagonal del cubo. Entonces, esta distancia de aquí, vamos a ponerle, bueno, no sé, eh, vamos a ponerle L. Esta longitud L, ¿cuánto vale? Es la diagonal del cubo, pero hasta la mitad. ¿Y cuánto valía la diagonal del cubo? Raíz de 3 por A. Pero en este caso, como solo es la mitad, dividido para 2. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hacemos todo esto? Porque seno de alfa, ¿a qué era igual? Recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa, ¿cuánto vale? Cateto opuesto, ¿cuánto vale cateto opuesto? Vale a medios. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Era L. Y aquí pondríamos raíz de 3 sobre 2A. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Se me elimina A, se me elimina el 2 y la respuesta es 1 sobre raíz de 3, que también vendría a ser raíz de 3 sobre 3. Y pueden hacer el mismo cálculo para el ángulo de beta y les va a dar lo mismo. Les va a dar que seno de beta es igual a raíz de 3 sobre 3 también. Reemplazamos y nos queda mu sub 0, la corriente, sobre 4pi y colocamos el valor d, que habíamos dicho que era raíz de 2 sobre 2a. Y acá me queda raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3 sobre 3. Entonces, aquí esto nos queda multiplicando por 2, es decir, nos queda mu sub 0, la corriente, sobre 4pi, raíz de 2 sobre 2a, y acá nos queda dos veces raíz de 3 sobre 3. Entonces, este 2 se me elimina con el 4 de acá y este 2 se elimina con el 2 de acá. Quedándome entonces mu sub 0, la corriente, sobre, bueno, en este caso, sobre pi, raíz de 2a, y esto multiplicado por raíz de 3 sobre 3. Y esa sería la magnitud del campo magnético, pero ojo, tengan cuidado. Esta magnitud es del campo magnético total. ¿Y a mí cuál me interesa? A mí no me interesa el total, me interesa el que solo va hacia arriba. Entonces, ¿qué me hace falta? Multiplicarlo por el seno de teta. Pero en este caso, teta, acá, el de aquí, valía 45 grados. Entonces, ¿esto cómo me queda? Mu sub 0, la corriente, sobre pi, raíz de 2a, por raíz de 3 sobre 3 y seno de 45. ¿Cuánto es?
raíz de 2 sobre 2. Y entonces se nos elimina la raíz de 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda mu sub 0, la corriente, por raíz de 3 sobre pi por a por 6. Y ya hemos encontrado el campo magnético de un solo cable que va en dirección hacia arriba, es decir, solo esta componente. Pero como nosotros ya habíamos concluido desde el principio, ¿no? Que por simetría el campo magnético iba a ser el mismo, ¿no? En cada uno de estos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Puedo sumar los cuatro, pero como es el mismo, aquí lo habíamos concluido, se multiplica por 4 nomás. Entonces, el campo magnético en el punto P es igual 4 veces mu sub 0, la corriente, raíz de 3 sobre pi a por 6. Y bueno, esto de aquí se divide para 2, esto de aquí se divide para 3, pero se divide para 2 también, ¿no? Y nos queda 2 veces mu sub 0, la corriente, sobre pi a por raíz de 3 sobre 3. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Unidades, Tesla. Y listo, chicos. Ahí termina técnicamente el ejercicio. ¿Hay otras formas de resolverlo? Posiblemente. Pero digamos que esta, o sea, creo yo, era como que la más entendible. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Y bueno, en este caso de la pregunta, aquí no daba datos, ¿no? Pero, y ya para terminar con la ayudantía, a ver, se los voy a compartir. A ver, chicos. No sé si ahí lo pueden observar. ¿Me confirmo? Sí, sí se puede observar. Ya, entonces aquí al menos tienen la resolución que yo di cuando fue mi prueba de salida. Entonces, si se dan cuenta, más o menos es lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que se pueden dar cuenta aquí. Que yo no hice lo del cubo, porque a mí en ese momento no se me había ocurrido. Entonces, si se dan cuenta, yo tuve que hacer varios dibujos para poder entenderlo a la final. Entonces, ¿cuál es la parte de aquí que les estoy diciendo, chicos? Que bueno, si ustedes le dan algo como esto, como un adefesio, algo horrible, traten de ustedes dibujarlo de varias formas, de tal manera que ustedes puedan entenderlo. Si ustedes observan, aquí yo hice varios triángulos para poder entenderlo. Y bueno, se pueden dar cuenta por la parte última que llego al mismo resultado que llegué en la ayudantía de aquí. Aquí lo pueden observar. No sé si me deja subrayar. Ya, aquí lo pueden observar, chicos. Llegamos a lo mismo, 2 veces raíz de 3 sobre 3 mu sub 0 por la corriente sobre pi por L. Bueno, en este caso por A. Aquí en el ejercicio nos decían que era A, pero bueno, en la pregunta decía, perdón, aquí en el ejercicio nos decían que era L, pero en la pregunta decía A. Y eso es todo, chicos. Obviamente aquí si dieron valores, se reemplazaba y pues bueno, ahí se obtenía un resultado.
Entonces ya saben chicos, si es que ustedes no entienden el ejercicio o es muy complicado porque el dibujo es digamos que difícil de entenderlo, etcétera, traten de redibujarlo, sean las veces necesarias que sean, para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Yo igual esta resolución veré si también se las comparto. La de acá también es de una pregunta, pero este es el capítulo 6 y ahí si gustas también se los estaría compartiendo. Sí, por favor, profe, pase las dos. Ya. Entonces, así quedamos chicos. Ahorita dejo que se termine. Bueno, hasta aquí sería yo creo que la identidad de hoy. Entonces, dejo que se guarde la